Ya son las 7:30 de la mañana y yo les cuento que hoy comienza el trámite en el Senado al proyecto que busca un tercer retiro de los fondos de pensiones, mientras en paralelo voces oficialistas le piden al presidente que no lleve la iniciativa al Tribunal Constitucional, pese a que el mandatario insistió en aquello. Para profundizar en la situación nos encontramos con los senadores Iván Moreira de la UDI y Álvaro Elizalde del Partido Socialista. Senadores, muchas gracias por estar con nosotros. Primero les voy a pedir un pequeño favor, es que las respuestas sean breve, así alcanzamos a intercambiar varias ideas. Al senador Moreira quisiera partir preguntándole, ¿usted cree que después de lo visto este fin de semana, los problemas, las críticas que hubo al bono clase media, podría haber una luz de esperanza para que el gobierno finalmente desista de acudir al Tribunal Constitucional? Mire, más allá de las críticas que se le han hecho al acceso a la postulación del bono, lo importante es que hay 7.200.000 chilenos que van a recibir en sus cuentas RUT o en sus cuentas, van a recibir el IFE, van a recibir el bono, y eso es muy importante. Ya hay 1.200 que han sido aceptados, por lo tanto nosotros le pedimos en esa materia al gobierno mejorar el acceso, dar mayores facilidades, acoger las apelaciones, porque se está comprando un problema innecesario, porque de verdad se está haciendo un esfuerzo para ayudarlos a todos y los que faltan son muy pocos y el Estado puede acceder a eso. Mire, a mí me parece de que el gobierno tiene que entender que hoy día existe una necesidad mayor, y si ha habido un sector bastante desprotegido ha sido la clase media. Este tercer retiro es el retiro de la clase media que ha recibido poco o nada. Y yo espero que el gobierno haga una reflexión de los costos políticos. Esto va a tener un costo político al gobierno si va al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en uso de sus facultades, termina declarando inconstitucional este proyecto. Esto va a ser nefasto desde el punto de vista político en cuanto a la confianza con nuestro sector, y va a tener situaciones, y yo diría muy delicadas. Pero, senador, disculpe, ¿pero usted no cree que el gobierno sabe eso? ¿El gobierno no lo sabe, que va a tener un costo político en el caso de ir al Tribunal Constitucional? Y lo sabe el gobierno, pero lo que parece que no ha evaluado bien y no ha proyectado bien es lo que va a significar el desgaste para el sector. Porque nosotros podemos decir, vamos a aprobar en el Senado, porque están los votos. Eso no hay discusión. Se va a aprobar en el Congreso. El problema está de que después nos van a apuntar con el dedo al presidente, al gobierno y a nosotros, porque fue nuestro gobierno, en definitiva, el que paró este tercer retiro. Esto va a tener consecuencias nefastas en las próximas elecciones que tenemos en abril y posteriormente las presidenciales y parlamentarias. Senador Elizalde, buenos días. ¿Le parece a usted que, como dice el senador Moreira, faltan muy pocas personas que reciban beneficios después del bono a la clase media? Y además, ¿sí le parece que el gobierno tiene claro el costo político que tiene y recurrir al Tribunal Constitucional? Bueno, yo no creo que falten pocas personas que merezcan o deban recibir el bono de la clase media. Al contrario, son muchos. Ha habido mucho reclamo, porque lamentablemente el gobierno, desde que empezó la crisis, no ha entendido la magnitud de la misma y ha insistido en establecer requisitos excesivos que hace que la ayuda no llegue a quien la necesitan. Y si esto estuviera ocurriendo por primera vez, quizás uno podría entender que hay voluntad de corregir el problema, pero son muchas las leyes que se han aprobado. En ese sentido, el Congreso ha tenido un afán constructivo, y el gobierno, que es que en definitiva administra la billetera fiscal, insiste en establecer cortapisas o requisitos excesivos que hacen que la ayuda no llegue a quien realmente lo necesita. Y es un cuadro verdaderamente dramático que está afectando a la clase media, también a los sectores más vulnerables. Por eso nosotros esperamos que el presidente de la República tome conciencia y el gobierno tenga una actitud distinta, que esté realmente disponible a utilizar la capacidad que tiene el Estado de Chile por su ahorro y también por su posibilidad de endeudarse para ayudar a las familias en el contexto de la pandemia, principalmente porque sus consecuencias sociales han sido muy profundas. Senador, ¿y le parece a usted que el costo que vaya a tener recurrir al Tribunal Constitucional va a ser un costo político de elecciones, como decía el senador Moreira, o puede ser eventualmente que esto aumente el descontento social, tal como ocurrió durante octubre del año 2019?
Va a ser un costo político, pero también va a ser un drama para las familias chilenas, porque son muchos los que necesitan esos recursos para enfrentar la crisis. Y por tanto, esto lo que va a hacer es profundizar el malestar y la brecha que existe entre el gobierno y la ciudadanía. Yo espero que el presidente de la República tome conciencia de lo que está viviendo el país y por tanto no recurra al Tribunal Constitucional. Por lo demás, en el fallo que le sirve de precedente, es un fallo donde hubo un empate en el Tribunal Constitucional y dirimió la presidenta del mismo órgano, que fue colaboradora cercana del presidente Piñera en su primer gobierno. Por tanto, aquí no estamos hablando de una mayoría sólida, sustantiva en el propio Tribunal Constitucional. Yo espero que se actúe con altura de miras en esta materia, porque, insisto, cuando se vio la admisibilidad de este recurso hubo un empate. Entonces, finalmente lo que yo creo que aquí se requiere es una actitud distinta de parte del presidente de la República, tomar conciencia de lo que está pasando y, por cierto, todos los senadores de oposición, tal como lo hemos hecho en los retiros anteriores, vamos a votar a favor de este tercer retiro. Sí, senador Moreira, usted recién habló de consecuencias nefastas para el gobierno si es que finalmente acuden al Tribunal Constitucional. Se ha dicho en distintos medios, o hay quienes plantean un estallido social 2.0, incluso hay parlamentarios que señalaron que Piñera puede terminar fuera del gobierno si es que deciden finalmente acudir al TC. ¿Usted cuando dice consecuencias políticas nefastas, se refiere a algo así? No, yo creo que eso es demasiada ciencia ficción, pero la verdad, a veces la realidad supera la ciencia ficción. Pero no, porque le voy a explicar por qué no. Porque ha habido ayuda de parte del Estado, pero no ha llegado a todo. Entonces casi 9, 10 millones de personas van a recibir ayuda. Lo que pasa es que hay un sector muy importante, que es la clase media fundamentalmente, y los informales, que son las personas que no reciben ayuda. Tanto como eso no. Cuando yo hablo de nefasta consecuencia, me refiero a las posibilidades que Joaquín Lavín o Chile Vamos tiene de llegar al gobierno. Porque usted comprenderá que yo entiendo que el gobierno, porque yo no puedo pensar mal de mi gobierno que tenga mala fe. Hay cuestiones de convicciones que tiene el gobierno que yo creo que están equivocados, pero el gobierno dice que ellos tienen que cuidar el Estado, tienen que cuidar al país, tienen que cuidar sus finanzas, pero yo creo que lo primero que hay que cuidar es a la gente que hace el Estado, la gente que va a vivir esta situación, que es una situación excepcional. Si estamos en guerra, y esto no es ficción, en guerra porque este virus mata, destruye economía, destruye países. Entonces tenemos que entender que es una cosa puntual, excepcional, y tenemos que actuar de esa manera. Por eso que nosotros hemos llamado al gobierno, le hemos dicho respetuosamente al presidente que es mucho mejor que él no vaya al Tribunal Constitucional. Y si no nos escuchara, bueno, yo espero que el Tribunal Constitucional, más allá de sus obligaciones constitucionales, cuando hay un fallo dividido, bueno, puede haber un cambio de actitud constitucional con respecto a este tercer retiro. Senador Moreira, más allá de los llamados que ustedes han hecho por la prensa a través de los medios de comunicación, ¿usted ha participado en alguna comunicación directa y privada con el presidente Sebastián Piñera donde le haya pedido, junto a otro grupo de parlamentarios o solo, en definitiva, que no recurra al Tribunal Constitucional? ¿Usted se lo ha pedido directamente? Y si es así, ¿por qué el presidente Sebastián Piñera insiste en esta misma línea y no abandonarla? Mire, me sirve mucho su pregunta para aclarar una situación. A ver. Yo con el presidente de la República tuve una conversación y que fue pública, la reunión que tuve con él. Eso es hace más de un mes atrás, o más todavía, cuando se trataba del segundo retiro. Y yo fui a hablar con el presidente, le pedí que no fuera al Tribunal Constitucional en ese minuto. Y yo le pedí al presidente y le dije, que es algo que he repetido estos últimos días, le pedí y le dije, presidente, no siga cuidándole los bolsillos a los próximos gobiernos. Los próximos gobiernos tendrán que arreglarse, tendrán que pagar esta cuenta, que es una cuenta necesaria que pagar por la magnitud de esta crisis. El presidente me contestó que Chile estaba muy endeudado, que los intereses de este crédito tenían que pagarse este año 2021, que el país no estaba en condiciones de eso. Y él mantenía su posición. Ahora, con respecto a este tercer retiro,
no he hablado con el presidente, pero sí que he hablado con los ministros muy cercanos a él y le he dicho mi parecer y yo he explicado. Yo entiendo que el gobierno tiene sus puntos, pero hoy día hay una necesidad mayor. Yo sé que hay un tema ideológico cuando la derecha se asusta mucho con la universalidad, esto de para todo. El gobierno y la derecha. ¿Y por qué se asusta la derecha con eso? ¿Por qué se asusta la derecha con la universalidad, cree usted? Porque la verdad que en algunos otros países, basta ver Argentina y en otros países del mundo, esto de la universalidad para todos va creando una cuestión permanente. Y porque siempre nuestro sector ha estado empeñado en la focalización. ¿Qué significa la focalización? La focalización es que llegue verdaderamente donde lo necesiten. Claro, pero no está ocurriendo tampoco eso, ¿no? No está ocurriendo eso tampoco. Senador, me gustaría preguntarle al senador Elizalde si usted cree también en lo que dice el senador Moreira, ¿no? Y la explicación que le da el propio presidente Sebastián Piñera, de que Chile está endeudado, que el país no está en condiciones, porque aquí también hay voces disidentes que han planteado que Chile tiene una billetera que puede sostener un mayor aporte, que la ha tenido todo este tiempo y que se pudo haber hecho un esfuerzo mayor. Y por otra parte, hay economistas que han planteado que este también es un momento para contraer, por ejemplo, deudas a nivel como país, ¿no es cierto? Deudas en el exterior que pudieran ayudarnos a financiar también apoyos, ¿no? A ver, en primer lugar, es obvio que si el gobierno recurre al Tribunal Constitucional, esto va a profundizar el descontento. ¿Cuál va a ser el efecto? Es algo que está por verse. Pero la indignación popular va a ser extendida porque la gente, las familias necesitan estos recursos para enfrentar la crisis. En segundo lugar, creo que Chile tiene capacidad para proteger de mejor forma a las familias. Ahí tenemos una diferencia de diagnóstico con el presidente de la República. Nuestro país ha sido muy responsable fiscalmente. Cuando ha habido épocas de bonanza se ha ahorrado. Bueno, esto es igual que una familia. Si se tiene un ahorro, hay que utilizarlos cuando se enfrenta un drama, alguna necesidad imperiosa. Si se enferma un familiar y hay ahorros, bueno, habrá que recurrir a esos ahorros. Aquí ocurre lo mismo. Estamos viviendo un drama como consecuencia de la pandemia que ha generado un impacto social significativo. Son muchas las personas que han perdido sus empleos. Son muchos los que han visto disminuidos sus ingresos. Son muchas las pequeñas empresas que han tenido que paralizar sus actividades y por tanto no tienen ingresos y bueno, tienen que hacerse cargo de deudas que vienen del pasado. Y por tanto en ese contexto lo que corresponde es que el Estado ayude a los ciudadanos, a las ciudadanas, ayude a las personas, ayude a las familias chilenas. Y creemos que el gobierno ha sido tacaño. El presidente no ha actuado con la generosidad necesaria, porque yo creo que él no dimensiona la crisis. ¿Por qué razón? Porque a él en lo personal le ha ido muy bien, si su fortuna ha seguido creciendo, pero no es lo que está ocurriendo con las familias chilenas que se han visto muy afectadas como consecuencia de la pandemia. Senador Elizalde, recién su colega, el senador Moreira, decía que las consecuencias políticas para el gobierno pueden ser nefastas. ¿Usted cree que el senador Moreira está convencido de votar a favor del tercer retiro o están sacando la calculadora electoral para ver qué trae más réditos en un año particularmente intenso en términos electorales? Si esta fuera la primera vez que el senador Moreira va a votar a favor, yo tendría la duda, pero él ha sido honesto consistente. Tenemos profundas diferencias políticas con el senador Moreira. Por lo general votamos distinto en el Senado, no hay que desconocer las diferencias, pero creo que en esta materia él ha actuado por una convicción y de hecho ha votado sistemáticamente a favor de los retiros. Sí, senador Moreira, ¿usted está convencido de que el tercer retiro es una buena alternativa o acá también hay un cálculo político para poder apoyar esta iniciativa? Mire, con mucha franqueza, yo ya he dicho que voy a votar a favor por tercera vez. No, yo tengo una convicción de que este es el mal menor, porque nadie puede tener una convicción de beneplácito cuando estamos empobreciendo a los chilenos con un tercer retiro, porque esa plata no se la van a devolver a los cotizantes. Entonces tengo que hacerlo porque yo no veo otra alternativa mejor que esa, pero no es que sea buena. Hay una necesidad, hay una situación de urgencia y tenemos que actuar. Mire, yo en 30 segundos quiero decirle, graficarle esto. Mire, aquí no podemos tomar decisiones póstumas, tenemos que tomar decisiones oportunas, más allá de lo que significan. Y la decisión oportuna es este tercer y último retiro. Por lo tanto, no me parece aquellos llamados
y a estos gallitos de algunos parlamentarios de mi mismo sector que llaman que si el gobierno no aprueba esto, tengo mi proyecto de ley para el cuarto retiro. No, así no se hacen las cosas, porque con ese tipo de gallito, con ese tipo de provocaciones, estamos haciendo lo contrario a lo que queremos, porque nosotros queremos que el presidente de la República no vaya al Tribunal Constitucional. Entonces, cuando sale un parlamentario diciendo, tengo guardadito un proyecto de ley para el cuarto retiro, eso es una provocación y no es bueno para lo que todos estamos apuntando en forma mayoritaria en el Congreso, de que se apruebe y de que finalmente el gobierno no vaya al Tribunal Constitucional. Senador, afortunadamente, todavía hay espacio. Senador Moreira, pero le hago la pregunta más amplia. Si bien se lo reconocía el senador Elizalde que usted ha tenido una sola línea en términos del tercer retiro, hay personas en su sector político que están utilizando este tercer retiro o los retiros de las AFP como una estrategia para sacar algunos dividendos electorales, considerando que nunca habían tenido un candidato tan bien posicionado en las encuestas como Joaquín Lavín en este momento, ¿no? No, porque si hablamos de ese sentido, también uno podría decir en la oposición y en la izquierda, siempre pueden haber personas que quieran réditos electorales cuando se trata de la política, siempre pueden haber personas que lo hagan con un sentido populista, pero eso pasa en la derecha y pasa en la izquierda. El problema está que estas situaciones no se habían dado nunca en nuestro sector. Entonces, a nosotros nos llaman, por ejemplo, y nos dicen, ustedes están atropellando la Constitución, ¿cómo es posible que la derecha? Y las penas del infierno, como si nosotros fuéramos pecadores. Y a mí no me gusta cuando hay algunos ministros que hablan del respeto a la Constitución, nos dan muy duro a nosotros, los parlamentarios de Chile Vamos, de que no estamos respetando la Constitución. Bueno, y si estamos en esa de sacar trapitos al sol, yo pregunto, ¿se está respetando la Constitución de garantizar la seguridad en la Araucanía? Ahí el gobierno no ha aplicado la ley y ahí hoy día es la ley de la selva. Y me da la impresión de que también son temas que hay que ser cuidadosos cuando se apunta con el dedo a quienes estamos votando a favor y nos acusan que estamos votando una inconstitucionalidad. Ya lo dijo Elizalde. Él dijo, mire, este fue el último Tribunal Constitucional, el último fallo, fue muy dividido. Fue una persona que tiene doble voto para dirimir, la presidenta la que dirimió esto. Por lo tanto, existen argumentos constitucionales de que este proyecto sí lo es. Senador Elizalde, muy breve. Recién el senador Moreira dijo tercer y último retiro. Ojo, para destacar la frase que dijo recién. ¿Ustedes están conscientes o dispuestos a que este sea el tercer y último retiro o podrían abrirse incluso a un cuarto y quinto retiro? Bueno, tiene que evaluarse cómo evoluciona las consecuencias sociales de la pandemia, el drama social. Pero lo que nosotros hemos dicho desde el primer retiro es que este esfuerzo no lo deberían hacer los trabajadores y trabajadoras con sus ahorros para las pensiones. Este esfuerzo debiera hacerlo el Estado. Y como el Estado, por obstinación del presidente Piñera, no ha actuado a tiempo, ha llegado en forma tardía e insuficiente, entonces ha sido necesario ir aprobando estos retiros. ¿Qué es lo que espero yo? Por cierto que superemos la pandemia, pero en caso que así no sea, se prolongue por más tiempo y sus consecuencias sociales también se prolonguen por más tiempo, espero que el presidente Piñera entienda que tiene que meterse la mano al bolsillo fiscal para efectos de proteger adecuadamente a las familias chilenas y que no siga cayendo el costo de la crisis sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores, que es lo que aconteció como consecuencia de la aprobación de los retiros. En síntesis, creemos que hay una mejor opción, que no son los retiros, pero esa mejor opción, lamentablemente, el presidente de la República no la ha elegido. ¿Y en qué consiste esa opción? Que el Estado de Chile haga un real esfuerzo para proteger a las familias. Muchísimas gracias, senador Elizalde, senador Moreira, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Una muy buena jornada.